Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en otra sesión de Close Up. En esta ocasión en Close Up vamos a estar platicando de Rubia o Blonde de Andrew Dominic. Y para platicar de esta película, la verdad es que estamos de manteles largos con dos súper invitados. Tenemos primero las damas, a Claudia Wittig, que espero estar pronunciando bien su apellido, si no, ella ya me corregirá. Claudia Vitti, que es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC de Monterrey y es experta en innovación social y género. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Todo bien pronunciado. Perfecto, perfecto, porque yo sé que ese apellido es un poco retador de repente. La historia de mi vida, no te agobies. Ok, ok, pues bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también Ángel Villegas, quien es maestro en comunicación y economista del cine, que me encanta este término de economista del cine. Es experto, pues precisamente en negocios fílmicos, enfocado en cuestiones de distribución. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues muy contento de estar por acá contigo. Muchas gracias, qué gusto que estés por acá. Y bueno, pues la intención es justo estar platicando de Blonde, de Rubia, esta película que tiene poco más de una semana de haberse estrenado en Netflix, está disponible ahí. Para dar un poco de contexto, bueno, esta es una película que nos presenta una biografía ficcionalizada de Marilyn Monroe, está basada en la novela de Joyce Carol Oates. ¿Qué quiere decir esto de que sea una biografía ficcionalizada? Que hay ciertos hechos históricos que son reales, pero muchos de los otros elementos han sido recreados por Joyce Carol Oates, tratando como de llenar estos huecos de lo que ella piensa o considera que fueron pues las experiencias, los momentos, lo que sucedía en el mundo interior de Marilyn Monroe, ¿no? Esta película estrenó en el Festival de Venecia con 14 minutos de aplausos. Sobre todo, las ovaciones han sido para el trabajo de Ana de Armas, pero ha dividido muchísimas opiniones. Es un trending topic desde hace varios días, que es justo de lo que pues vamos a estar platicando aquí desde distintos ángulos y por eso pues también es muy importante tener aquí a dos expertos con los que vamos a estar platicando de las cuestiones de género, de representación, de cómo se construyen estos íconos, ¿no? Y bueno, creo que con eso tenemos el contexto y me gustaría empezar un poquito platicando de Marilyn como esta estrella, que creo que Ángel nos puede contar aquí un poquito más sobre cuál es el valor de Marilyn Monroe, cómo la conocemos, cuál es la representación que tenemos de ella. Ángel, cuéntanos. Bueno, pues es en realidad este gran ícono reconocido como este bombshell, ¿no? Este ícono de la cultura, eh, pues sí, de un poco de la cultura pop de Hollywood que nos pone ya en el negocio del Star System, ¿no? O sea, ella es una representación enorme del Star System y de cómo finalmente se construyó este Star System con mitos y con muchas realidades, por supuesto, ¿no? Estas realidades que hablaron ya de productores que finalmente eran muy duros, ¿no? Muy fuertes con la industria. Y al mismo tiempo nos fue mostrando cómo había actrices que llegaban con la intención de hacer el gran sueño de convertirse en estrellas en un California que daba la oportunidad, pero que había que sacrificar mucho para lograrlo, ¿no? Y en ese aspecto, pues justo Marilyn es este reflejo de, por un lado, alguien que tuvo que pasar un muy duro camino para llegar hasta donde llegó, y por otro lado, también es este personaje que se empoderó, ¿no? Dentro de la industria y también creció para demostrar que, de alguna manera, aunque suene un poco pues muy típica la frase, pero de que cuando se quiere se puede, ¿no? Y sí, sin duda, yo creo que sí metió el feminismo a fondo dentro de la industria del cine, ¿no? En ese aspecto, justo ahora que nombrabas a la película, pues sí creo que el director Andrew Dominic nos deja ver la primera parte, ¿no? Esta parte en la que pues estos productores,
jugadores, por ejemplo, de las grandes ligas también se vincularon, los presidentes se vinculaban con los artistas de Hollywood y los llevaban a un extremo, ¿no? Y por otro lado está este otro documental que retrata CNN de personas que hicieron biografías alrededor de Marilyn Monroe y que la retratan como esta mujer que retó a la industria desde incluso la Segunda Guerra Mundial, en la que ella se vincula en la construcción o en estas fábricas de construcción de aviones y toma siempre partido por tener una mejor oportunidad dentro del mundo de Hollywood, ¿no? Y obviamente ella tuvo que competir con aquella imagen que le hizo sus propias películas, ¿no? De siempre ser la rubia entrecomillado, por supuesto, que no tenía una opinión o que era tonta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y finalmente ella hace dentro de la industria esta imagen de no. O sea, una cosa es mis películas, otra cosa es la que finalmente tengo que enfrentar como actriz. Y ahí se encuentra, o sea, la industria la llega a presionar a tal grado que termina en un desenlace bastante trágico, ¿no? Pero es ella, este icono que estimula la industria en los dos frentes, ¿no? Que creo que esta parte es importantísima destacarla, ¿no? Porque estamos familiarizados con esta imagen de Marilyn, o sí, la imagen que tenemos todos en el día a día es esta imagen de esta rubia, espectacular, guapísima, muy encantadora, muy simpática, carismática, un tanto juguetona, que es como la Marilyn que todos tenemos en la imagen, en la mente, y que la película justo contrasta muchísimo en relación a lo que va a hacer, ¿no? Creo que valdría la pena, y para ir avanzando un poco en esto, ¿qué tan flexible o no era el Star System para los actores? ¿Cómo lo dirías tú? Porque creo que ese es parte del conflicto que vemos ahí, ¿no? Ya lo mencionaste de alguna manera, ahora también lo platicaremos con Claudia, pero se ve en varios momentos en esta película, a lo mejor para contar ahí un poquito más. La película empieza con Norma Jean, que era el nombre real de Marilyn en su infancia, cuando tenía unos 6 7 años. Cuando su madre tiene una crisis, su madre tenía esquizofrenia y entonces Marilyn termina en orfanatos durante parte de su infancia y bueno, esto se recorre de manera muy rápida y ya pasamos a todo su desarrollo en la industria, ¿no? Y justamente la vemos en este camino a la fama, donde tú ya mencionas también estas cuestiones de estas luchas y se vuelve muy interesante porque la vemos en este constante pelear y defender quién era ella y quién la industria quería que fuera, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿qué tan flexible era este Star System? Porque estamos en una realidad muy distinta donde los actores, los cantantes tienen esta posibilidad de gestionar sus imágenes a través de las redes sociales, pero en aquel entonces no era así. Fíjate que en ese aspecto a mí me gusta mucho citar un libro de un sí, programador de cine que se llama Mark Cousins y justo nos hace pensar cómo se ha ido formando la industria, ¿no? Entonces siempre recurre al pasado y nos dice como, imagínate cuando no existía y cómo existe ahora, ¿no? Entonces en algún momento, pues, no existían estos grandes estudios, ¿no? De hecho, la migración quien hacía cine es de Nueva York hacia California, porque ahí justo se quitan los monopolios que existían de Kodak Eastman con la película de cine, y alejándose a Los Ángeles logran librarse de esa parte, y entonces empiezan a formar estos grandes estudios que de pronto se dan cuenta ellos mismos que tienen un super negocio, ¿no? Y al ser al principio de la historia del cine pocos mega o grandes estudios, se convirtió en un monopolio que ponían ellos las reglas como querían, cuando querían, aceptaban lo que ellos decidían que era aceptable dentro de la industria y prácticamente no había mucho margen, ¿no? En realidad, el Star System se forma dentro de las reglas de los empresarios dueños de los grandes estudios, ¿no? Y cuando hablo de los grandes estudios son hasta el día de hoy esos grandes majors, ¿no? Que serían Fox, que sería MGM, ¿no? Paramount, que también tiene un nombre ya muy largo, etcétera. Entonces, ellos determinaban las reglas de qué y cómo se tenían que ver las actrices,
qué y cómo tenían que verse los actores, qué temas se tocaban, de qué manera eran políticamente correctos o si querían utilizarlos de su lado, cómo iban a utilizar esos temas políticos para generar estas películas que hablaran de la política norteamericana o del mundo incluso, porque Hollywood ha hablado todo el tiempo del mundo, pero con su estilo y su forma, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí ha sido mucho o fue mucho más complejo para las mujeres ir haciendo este hueco, ¿no? Entonces viene este extraño y maravilloso registro que hace Mark Cousins de cuál fue la primera mujer directora, ¿no? ¿Cuál fue la primera mujer que aparece haciendo fotografía? ¿Cuál es la primera mujer productora? Y nos damos cuenta que, pues, sí fueron también, ¿no? Unos personajes que en principio son disruptivos, pero también tuvieron que aceptar varias cosas del sistema para poder participar. Es decir, el Star System se forma de actrices que en un principio hacen una lucha y después también forman parte y moldean el Star System, ¿no? Eh, Creo que ese es como este principio de los grandes estudios para generar a las primeras grandes estrellas, ¿no? Y sí creo que sin duda es ahí donde podemos empezar a hablar de cómo les costaba o cómo participaban de este Star System, ¿no? Eh, Ahora sí que respondiendo a las exigencias de la industria en California, ¿no? En cómo tenían que verse. Y muchas de ellas, pues sí, fueron estos modelos parecidos a la muñeca, casi que Barbie, ¿no? Después se inspirarán a esta muñeca Barbie, ¿no? Y son ese fundamento, el Star System, ¿no? Y que en realidad el estudio decidía todo por ellas y por ellos, ¿no? O sea, creo que esa es una parte que hay que dejar clarísima, ¿no? Porque de repente, si vemos la película y vemos esta lucha de Marilyn por tratar de decir, oigan, yo quiero hacer otro tipo de personajes, lo comentaremos con más detalle, pero de repente ella comenta es que yo leí este libro, es que conozco esta obra, ¿no? Y a mí me parece durísimo cómo de repente hay estos cuestionamientos de, ¿tú lees? ¿Tú sabes esto? Correcto, correcto. Sí, no, bueno, ahí te diría, por ejemplo, también otro gran ícono que es que llega a Estados Unidos, ¿no? Que es este personaje de Marlene Dietrich también, que la construyeron finalmente como teníamos que ver a un personaje que venía de Europa, ¿no? También. Entonces, siempre fue la construcción totalmente de los estudios y que hoy, ¿no? Que incluso al día de hoy todavía se ha roto mucho la línea, pero seguimos viendo a los latinos haciendo cine, ¿no? Representando a los latinos. Y justo con Ana de Armas, este es un gran caso muy interesante porque finalmente ella es una hispano-cubana que está representando al ícono más importante de la cultura norteamericana, Star System, de la cultura norteamericana y este icono de pronto lo representa una latina, ¿no? Y a pesar del debate, si analizamos todas las críticas, lo que destacan todos los críticos es la gran actuación que Está hace, espectacular. o sea, vamos, ya casi que el Oscar lo tiene en la mano derecha y nada más esperando a pasar para dar el discurso, ¿no? Y ahí es donde es interesante cómo se ha moldeado y como bien dices, cómo han tomado las actrices, los actores y también las personas que participan de la industria su propia representación, ¿no? Y cómo se quieren ver y cómo tienen que construir. Es decir, ahora nosotros sí ya le podemos exigir a estos grandes estudios cómo queremos ver las cosas, ¿no? De alguna manera. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a empezar a contrastar esto un poco. Claudia, tú como experta en género, en estos temas, uno de los temas que más se ha pues criticado y comentado en relación con esta película es justamente la manera en cómo es mostrada Marilyn Monroe, ¿no? Sí es objetizada además, sí si bien ya había sido de alguna manera vista como un objeto sexual, ahora la película quizás no nada más, o quizás la ve de esa manera, sino que todavía la pone en una situación pues de mucha desventaja frente a los hombres o la sobreexplota a través de esta manera en cómo eh, la muestra, ¿no? A través de esta interpretación de Ana de Armas, que yo creo que sobre todo se da al final o conforme va avanzando la película, ¿no? En la cual hay
más momentos de abuso hacia el personaje, hay desnudos, hay escenas de corte sexual, por ahí bastante pues explícitas y crudas. ¿Qué pensarías tú? ¿Estás de acuerdo con todo esto que se ha comentado? Sí, completamente. Por ahí dicen, ¿no? Que Twitter feminista está que arde y con justa razón. A mí, para empezar, creo que como bien apuntaba Ángel, creo que hay que reconocer el que un ícono blanco, ¿no? De la belleza o de los estándares de belleza en Estados Unidos sea representado por una mujer latina. Para empezar, eso ya es súper disruptivo y eso creo que la interpretación de Ana de Armas en muchos sentidos y lo que representa que una mujer latina esté en ese papel es de aplaudirse, ¿no? Y bueno, por supuesto, el gran trabajo que hace y la caracterización que le hacen es impresionante. Dicho eso, lo que me parece que a lo que la película no contribuye es a entender a Marilyn más allá del papel que la propia industria le asignó, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos viendo a una víctima del abuso de la industria, del abuso de las personas que la rodean, del abuso del público, ¿no? Especialmente del público masculino, que en muchas, hay una escena, muy, que me pareció muy violenta, a pesar de que podría no serlo a comparación de otras, como dices, que hay escenas como de abusos sexuales muy explícitas, muy gráficas, que es los hombres en la alfombra roja gritándole, ¿no? Y comiéndosela con los ojos, por no decirlo casi casi con la boca, porque hasta la manera en que abren la boca, en que gritan, en que pronuncian su nombre, Hay por es, ahí una escena, ¿no? Con cámara lenta y vemos estas sí. bocas ahí enormes, ¿no? Justo Así adelante. es, como de una manera muy lasciva, ¿no? Entonces, a mí creo que con justa razón se hace una crítica hacia desde el feminismo, hacia la película, por mostrarnos a una Marilyn que únicamente es víctima de lo que vivió. Por supuesto, esto no significa que tengamos que restarle importancia a las violencias que vivió y cómo la fueron también moldeando, como algunas veces la condicionaron o la limitaron para hacer X o Y, pero nos muestra nada más a una Marilyn frágil, una Marilyn incapaz de salir adelante por ella misma, una Marilyn siempre en búsqueda de aprobación masculina y una Marilyn que jamás fue capaz de, de sobreponerse o de emprender, de ser alguien más que solamente una víctima. Entonces, para no extenderme ahorita porque tengo mucho que decir al respecto, creo que esa es una de las grandes críticas. No muestra a la Marilyn que tuvo su propia productora, ¿no? No muestra a la Marilyn que, como dice Ángel, se le puso enfrente a los monstruos del sector al que pertenecía. Y debo sí, eso sí, aplaudir algo en términos de la narrativa. Me encanta que el rol como la amante de John F. Kennedy no fue lo que dominó la historia, porque yo creo que en la mente de una gran parte del público, Marilyn, además de ser este objeto sexual, está intrínsecamente relacionada a la figura, a la figura del expresidente de Estados Unidos, ¿no? Y parece que toda su vida giró alrededor de JFK. Y no fue así, ¿no? Entonces, aplaudo que no haya sido retratada únicamente desde ese rol. Y por supuesto, otra crítica es la terrible decisión del director de mostrar esta escena que muchas y muchos han catalogado como propaganda antiaborto, ¿no? Mm, Donde hay un bebé claro. que habla con ella, ¿no? Un feto, ni siquiera un bebé. Em, Me parece una elección muy lamentable, ¿no? La manera en cómo representan a este embarazo, a este feto. No por ello digo que no sea importante analizar cómo las mujeres que o han sufrido un aborto o que han tomado la decisión para practicarse un aborto,
no experimente ningún tipo de pensamientos ni de attachment, ¿no? Como emocional con, con el feto, pero me parece que aquí esa decisión de ya representarlo como un bebé que le habla, de verdad no abona nada a una lucha que tanto, tanto tiempo ha costado y que sigue costando mucho trabajo, que es la libre decisión de las mujeres a decidir. Entonces, esos me parece que son dos puntos bastante criticables desde la perspectiva de género y y bueno, pues hasta ahí para que podamos avanzar. Ok, mencionas varias cosas que creo que nos dan mucho de qué platicar. Voy a agregar aquí un poco y bueno, la intención ya va a ser más que volvamos esto una plática entre los tres, desde luego, para que ustedes vayan participando conforme quieran ir aportando. Pero bueno, me parecía un poco importante sumar un poco a esta conversación como la película parece plantear como la gran búsqueda de Marilyn. Esta cuestión de la ausencia, ¿no? Del abandono, ¿no? Porque empieza con la madre hablándole del padre, que no le revela el nombre, simplemente le dice que fue un hombre muy importante y que la quiere mucho y que la quiere conocer, pero después la madre pues la termina pues maltratando, por un lado, por la esquizofrenia, no de manera voluntaria necesariamente, y la abandona. Y a lo largo de su vida, pues la vemos de una u otra manera tratando de buscar este lugar, esta persona o personas que la pudieran pues cobijar o abrazar o darle este sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces pareciera ser que esto lo va buscando tanto a través de los hombres como a través de su carrera como actriz, que creo que ese es un planteamiento eh, muy interesante, ¿no? A mí me parecía en este sentido de querer sentir esta aceptación o este cariño a través de su trabajo como actriz y que sin embargo después se va convirtiendo en una prisión de la cual ya no puede escapar, ¿no? Como que quiero conseguir esto y ya que lo tengo me doy cuenta que no estoy siendo yo, ¿no? Y bueno, en esta búsqueda está también esto que tú mencionas, ¿no? La cuestión de la maternidad como quizás una respuesta o una alternativa a poder tener esta personita que pues de alguna manera ella le está dando vida y le estaría dando también como esta posibilidad de afecto, ¿no? Y luego se complejiza, ¿no? He escuchado por ahí también muchos comentarios en relación a si mucho de lo que vemos no es un reflejo de la propia quizás esquizofrenia que Marilyn también vivía, ¿no? Porque coincido contigo en que no es el mejor retrato ni un buen retrato sobre el tema del aborto, pero no sé si tiene que ver con la manera en cómo está buscando reflejarnos o expresarnos esta propia inestabilidad emocional que, bueno, sabemos sobre todo se fue acrecentando en los últimos años de la vida de Marilyn Monroe. Y bueno, creo que ahí para cederles un poco la palabra, solo quisiera agregar un par de cositas más. Andrew Dominic decía que para realizar esta película, él quería responder a por qué Marilyn Monroe es el icono femenino más grande del siglo XX, que para los hombres es un objeto sexual que está en una necesidad desesperada de ser rescatada, y para las mujeres encarna todas las injusticias recorridas por lo femenino. El mismo póster dice, es observada por todos, vista por ninguno, ¿no? Y que creo que entonces, pues la intención de la película es que la veamos como no la habíamos visto antes. ¿Qué dicen ustedes? Clau, ¿vas primero o...? No, adelante, adelante, Ángel. Por favor, Muchas gracias. gracias. Pues me parece muy interesante los puntos que tocas, Andrés. A mí me trajo varias reflexiones, más allá del uso del formato que hace también Dominic, muy interesante al pasar de blanco y negro al color, a los cuadros en widescreen para hacer el 4:3 y que hace estos juegos para ir de la vida de Norma Jean con la vida de Marilyn Monroe, ¿no? Y entonces hacer más dinámico el contraste de las imágenes y además, como lo dicen por ahí, una crítica que me gusta mucho leer, que es Kristen Maldonado, para generar
esta deshumanización y polarización del retrato de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces es este uso de la imagen para aumentar este contexto, ¿no? Y después de ver ya la manera en la que nos ponen a Marilyn como una víctima, que sí lo es, que además yo creo que les pasó lo mismo cada vez que ella dice como daddy, ¿no? En los diálogos, o sea, a uno le da un infarto, ¿no? Porque es como, no, espérate, ¿no? No tienes que depender de un hombre, quítate de ahí, todo va a salir mal. Pero la realidad es que así era de algún momento la industria y a mí inevitablemente me llevó a pensar en el caso Weinstein, ¿no? Y en este productor que finalmente en 2017 destapa el momento más importante a nivel mundial contra la industria del entretenimiento que es Me Too, ¿no? Y de ahí sí me derivó en ir recopilando también qué había pasado con este movimiento alrededor de estos grandes controladores de la industria, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y en México también hubo grandes reacciones a este conflicto de abuso, sobre todo, de abuso hegemónico, ¿no? Y patriarcal sobre quienes participan de la industria, no solo en el cine, sino en la literatura, en la música y otros muchos frentes, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención, ¿no? Como en este juego de imágenes, de pronto siempre era buscar ponerla como víctima, cuando en realidad lo que a mí me enojaba mucho era ver cómo estaba esta representación de un hombre que era abusivo, ¿no? Con la figura de Marilyn. En ese aspecto sí te diría que me impresionó la manera en la que justo, ¿no? Citaba a Carlos Bonfil cuando hablaba, él siendo crítico de cine, cómo hablaba de la aparición Joyce Carol del Me Too y decía, con el movimiento Me Too la gente muestra una mayor atención a la manera en la que son tratadas las mujeres, ¿no? Y entonces sí, trayendo la película a la actualidad, pues hoy estamos repensando cómo se maneja esa industria, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de México, te diría que algo que me llamó mucho la atención fue en los Arieles del 2019, se presenta una propuesta, ¿no? Para cambiar a la industria con el hashtag que acá lo tenía, dame un segundito, que era Ya es hora, ¿no? Y era una presentación de un decálogo para cambiar las estructuras de cómo se trabajaba en el set y en el cine, ¿no? Y ese decálogo ahora se convirtió en un manual que te pide el IMCINE, ¿no? Para pedir o para trabajar dentro de la industria, en la que le exige al productor pensar de qué manera se van a respetar todos en un set, ¿no? Entonces, ese detonante que me lo detonó la película al pensar en Weinstein, a pensar en Jody Mayo y a todos los que han abusado dentro de la industria del entretenimiento de las mujeres, ¿cómo estamos ahorita? ¿No? Y sí seguimos muy pendientes en el tema, tenemos un déficit en el tema políticas, de trabajo y de igualdad, pero sí al mismo tiempo, definitivamente las que han levantado la voz, pues han detonado cambios. Y que creo que hay un par de acotaciones antes de cederle la palabra a Clau. Me gustaría agregar ahí que viene una película que se llama She Said, que tratará justamente estos temas del Me Too, precisamente, que se estrena a finales de este año. Y destacar justo esto que tú estás diciendo, ¿no? Cómo todo esto de el lugar de la mujer en la industria del cine es hasta los años más recientes que hemos estado viendo a directoras nominadas al Oscar. Muchas, no nada más actrices, sino también actores, se convierten en productores, que es algo que ya mencionaba Claudia hace un momento, buscando obtener más, eh, pues, poder de decisión en torno a qué tipo de personajes, qué tipo de producciones participan. Lo vemos mucho con Reese Witherspoon, lo vemos con Nicole Kidman. Vayan, la propia Nicole Kidman hace algunos años declaró que, sabiendo el poder que ella tiene al ser Nicole Kidman, que procuraría hacer al menos cada año una colaboración con una mujer directora, porque sabe que al ella firmar y decidir participar, pues estos proyectos van a tener mejores oportunidades de financiación, de distribución y demás.
pero estamos hablando de pues los 2000 ya y 2000 casi 20, ¿no? Y Marilyn fue hace, pues, ¿qué? Más de 50 años, ¿no? 50, 60, 70 años. Entonces, ha sido un recorrido bastante largo. Sí, bastante arduo, sin duda, sin duda. Y abonando un poco a lo que comentan de cómo sí podemos, cómo a partir de esta película podemos comenzar a reflexionar cómo muchas de las violencias que vivía Marilyn como parte de la industria se siguen viviendo hasta el día de hoy y cómo muchas mujeres muy valientes desde, no sé, las propias productoras, directoras, asistentes y las mismas actrices han levantado la voz de una forma muy valiente. Justamente a mí eso es lo que me faltó en esta película, ¿no? Entendiendo que las películas, las narrativas que se presentan en distintos medios ahora van más allá de simplemente ser entretenimiento o contenido para el consumo. Eso es lo que yo digo. ¿Cuál era? O sea, es lo que me cuestiono mucho. ¿Cuál era el propósito de únicamente mostrarla como víctima? ¿No? ¿En qué abona? Yo entiendo que no todas las películas tienen que tener el ánimo o el espíritu de generar una reflexión, o más bien educar a las personas en cuanto a algo. Me queda claro que aquí sí se busca una reflexión que insisto, a mí me parece corta, ¿no? La reflexión sobre los daños de la industria y todo el contexto que va alrededor, porque cuando hablo de la industria, y tú aquí me podrás corregir, Ángel, creo que no nada más debemos de pensar en quienes tienen el poder, quienes producen, sino también cómo se comporta el público, la audiencia, ¿no? En esta relación con lo que consume a partir de la industria cinematográfica. Creo que si le bien la parte de la reflexión debía de ir por ahí, ¿no? El voltear a ver a esa Marilyn que, como bien decías hace ratito, Charlie, la Marilyn que a lo mejor nadie vio, me queda corta, porque entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Nada más mostrarla como víctima? ¿O tendríamos que, o si se quieren visibilizar estas violencias, ¿por qué vividas por las mujeres en la industria? ¿Por qué no también mostrar esos caminos que han abonado o las herramientas que las mujeres encontraron, al menos en la época de Marilyn, para generar algo de resiliencia, para ponerle un frente al abuso de la industria, para y que han inspirado a muchas mujeres de la misma industria a hacer lo mismo, aunque en contextos actuales? Entonces, yo sí me quedo con la duda de, más bien no es que con la duda, con una conclusión de que hay una narrativa donde las víctimas siempre parece que se espera que sean víctimas y que todo su camino y su futuro y lo que hacen siempre va a estar determinado, condicionado por los abusos o las violencias que sufrieron, ¿no? Se espera siempre que, entonces nos retratan una Marilyn que cae muy bien en el papel de una víctima. Siempre es frágil, débil, con traumas, incapaz de salir adelante, sin alguna herramienta de resiliencia. Y creo que esa discusión sobre las víctimas, si bien no se debe abandonar, es una discusión que ya está. Y entonces creo que nos falta esta otra parte, ¿no? No abona tanto a la conversación para decir, mira cómo a pesar de los abusos, la gente es más que solo una víctima para toda su vida. Y entonces me llama la atención este contraste con el movimiento de Me Too, porque al final el movimiento Me Too es justo esto que yo digo, ¿no? Visibiliza las violencias, pero a la par nos enseña cómo ponerles un alto, cómo levantar la voz. Y esto es algo que Marilyn hizo y que no se muestra aquí. Entonces, Pero, sí, adelante, Carla. pero no será justo porque yo creo que esa es parte de por qué esta película ha resultado tan controversial, ¿no? Y por qué nos tiene platicando a nosotros aquí y a la gente en las redes sociales, ¿no? Creo que tiene que ver con esto que tú mencionabas hace un ratito. Vemos a Marilyn como una víctima, pero creo que de alguna manera estábamos acostumbrados a ver a Marilyn como una víctima, pero como esta víctima bonita, glamurosa, feliz, ¿sabes? O sea, como que la imagen de Marilyn como ícono sexual, de alguna manera sí la empodera en unos sentidos, pero igual era en cierto sentido una víctima, pero se veía bonita.
Y en esta película vemos ese otro lado de la víctima. Vemos el lado de la víctima que no se ve bonita, que se ve vulnerable, que se ve destruida, que se ve sin posibilidades de cambiar, que entiendo justo lo que tú estás comentando, Clau, en este sentido de por qué no mostrarnos algo un poco más optimista. Y mi pregunta es si esa no es la intención de la película, de decirnos porque no hubo salida para ella, ¿no? O sea, al final, eh, todo esto que sucede en su muerte, que bueno, no es un tema de la película propiamente, ni tampoco aquí, porque si no lo han podido resolver en muchos libros, documentales y demás, seguro nosotros tampoco, pero yo pensaba un poco en esta película y no sé qué opinen ustedes, y a lo mejor la comparación que voy a hacer es un poco eh, sacada de los pelos, si ustedes lo quieren así, pero la pensaba un poco como en términos de Joker, en este sentido de tienes un personaje que tiene un objetivo y no termina consiguiendo ese objetivo. Termina, en lugar de, estamos acostumbrados a que los héroes acaben arriba, ¿no? Acaben de manera positiva. Y en esta película, la heroína es Marilyn y le pasa igual que a Arthur Fleck en Joker. No acaba arriba, acaba abajo y acaba mal. Y el problema es que Joker es una ficción. La historia de Marilyn es vida real o pretende ser vida real dentro de esta ficción. Te voy a volar tantito un huequito, claro, para empezar justo ahorita, porque me trajiste las reflexiones muy claras, Carlos. De entrada, pensar que la biopic ya nos está acostumbrando en la industria a que tenemos que ver la vida exacta, ¿no? Así, no importa cuánto dure, ¿no? Y justo algo que decían es, dura 166 minutos la película, no es una película corta, ¿no? En lo absoluto. Y en ese aspecto, pues lo que queremos es ver toda la vida de Marilyn Monroe, pero tal y como sucedió, ¿no? Entonces, ya la industria nos ha hecho pensar también que las biopics tienen que ser esa respuesta, ¿no? Algo que además Andrew Dominic decía, insisto, no es una biopic, ¿no? Yo también estoy ficcionando el libro del cual me estoy basando y que son 700 cuartillas para hacerlas en un largometraje, ¿no? Justo también, y lo reconozco, estoy estimulando a una audiencia, ¿no? Y en el momento, ahorita que también lo decía, ¿cómo lo recibe la audiencia? Pues más bien, la audiencia hay que reconocer que la industria la ha estimulado todo el tiempo, ¿no? Para poner sus propias versiones frente a los ojos del espectador, ¿no? Y las versiones del director y del estudio que está detrás de la producción de cada película. En ese aspecto te diría, por ejemplo, me quedé pensando en otras biopics, donde también, por ejemplo, Johnny Cash, ¿no? Que es esta biopic donde también nos muestran cómo Johnny Cash sufría porque no se ubicaba en el mundo, el consumo de las drogas lo absorbe, ¿no? Y al final logra librar la vida gracias a que tiene el apoyo de familia, pareja, y entonces medio libra la vida y logra prácticamente morir, ¿no? A sus casi 100 años, como un gran músico reconocido dentro de la industria. Pero está la vida de Elvis también, ¿no? Que justo la tenemos recientemente y que también está escrita a forma de un drama trágico, ¿no? Que finalmente nos lleva a pensar que si el género más bien es el que se está utilizando para hacernos ver tragedia de las vidas que pudieron ser mucho más brillantes, pero usando el género del drama, nos llevan a convertirlo en un negocio, ¿no? Yo lo pongo ahí como pregunta, porque sí creo que Netflix está empezando a utilizar una fórmula en la que sí nos está haciendo ver personajes sumamente dramatizados en los que al final pues acaba en desgracia. Selena también, ¿no? Recientemente hay ya 3 versiones de Selena distintas y en todas pues finalmente es la fan que no aguantó las envidias y termina por matarla, el hermano y el padre que la sobreexplotan y la llevan a un lugar donde ella no quería estar. Entonces, sí siento, yo estoy casi seguro que he intentado medirlo y que lo he tratado de leer ya varias veces, que la industria sí está utilizando el género del drama para llevarnos y mostrarnos esta zona nada más dramática de la vida de íconos del entretenimiento, ¿no? Porque además las biopics típicamente y muchas como de receta en este sentido de tenemos este personaje muy talentoso, vemos su camino a la fama,
alguien abusa económicamente, psicológicamente del personaje, cae en algunos excesos, pero después de alguna manera se redime y bueno, aunque muera o no muera, y típicamente buscan dejarnos como en este sentido de conocer un poco la genialidad de la figura, su problemática, pero que nos quedemos, aunque sea el caso como de Selena o alguno de esos, o el de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, que termina en el mejor momento de la película. Esa película vale por esa última secuencia, eh, pero acabas como satisfecho, ¿no? Como diciendo, wow, era genial esta persona. Y en Rubia, pues no pasa así. O sea, también creo que es otra de las cosas como que nos choquean, ¿no? Porque pues hay mucho de maravilloso de Marilyn y mucha gente subestima las actuaciones que hacía, ¿no? O sea, de repente hacer lo que ella hacía de esta rubia, bobita, simpática, encantadora, no es tan fácil como la gente puede creer, ¿no? O sea, de repente, si alguien tiene oportunidad de ver, en teatro se ha puesto mucho Sugar, que es una versión teatralizada de Una Eva para dos Adanes, una de las películas más famosas de Marilyn Monroe, considerada la mejor comedia de todos los tiempos, pues de repente ves actrices y dices, pues lo hace bien, pero no tiene esto que tenía Marilyn, ¿no? Y eso no lo vemos tanto en la película y no termina con eso. Entonces, creo, creo que también es con una mejor versión de Marilyn, pero yo creo que la intención de la película no es esa definitivamente. Yo creo que por ahí entonces va un poco mi crítica, Carlos y Ángel, que si la intención no es mostrarnos una Marilyn completa, ¿en qué abona a la discusión? O sea, siendo un tema tan sensible, en qué está abonando? E insisto, yo sé que probablemente para todas las personas no es necesario o no es su objetivo abonar a una conversación, pero siendo un tema tan vigente, tan delicado y que sigue afectando hoy en día, como es esta violencia, de muchas formas de violencia sexual, psicológica, económica, mediática, eh, hacia las mujeres en la industria. Entonces me pregunto, ¿por qué no mostrar un, una imagen, una fotografía un poco más completa, ¿no? Y, y recurrir entonces a lo que decías, Ángel, a esta fórmula que parece funcionar muy bien a Netflix, ¿no? Y fíjate, Charlie, que no quisiera, yo creo que el que se muestre una imagen o una fotografía más completa de Marilyn no necesariamente tendría por qué demeritar los traumas, el dolor, que al final sí la moldearon por gran parte de su vida, pero se queda nada más en eso, ¿no? Incluso a mí, no sé ustedes, a mí me costó mucho trabajo terminar la película porque todo el tiempo era mucha angustia. O sea, siento que vi la película tensa, ¿no? Casi, casi con las manos aquí, Seguro me ¿no? estabas Porque recriminando por haberte pedido que la vieras, Clau. es que con la espalda tensa, ¿no? Una contractura. Que además eso lo hace maravilloso Ana, ¿no? O sea, te transmite una angustia, una frustración todo el tiempo. Son muy pocas las escenas donde bueno, a Marilyn se le ve feliz, pero de verdad feliz. No esta sonrisa forzada o esta sonrisa que esconde muchísima tristeza. Este, entonces, insisto, o sea, ok, está bien que podamos reflexionar, pero para mí la reflexión se queda incompleta, ¿no? Se queda desde el drama, se queda desde el abuso, se queda desde la víctima, como si no hubiera otro lado de las víctimas, ¿no? Que a pesar de tanto, hay una capacidad de resiliencia. Entonces, aunque podríamos decir que no fue la intención de la película, creo que al final, si estamos tratando un tema social tan importante, pues no abona, o lo que puede abonar se queda muy corto porque no permite cerrar por completo la reflexión que se busca generar. Y bien decías, Charlie, a lo mejor hemos visto otras biopics donde te quedas como con la satisfacción de, bueno, pues al final no le fue tan mal o logró algo.
Y tampoco creo que eso sea malo, ¿no? O sea, no creo que sea tampoco una apología de, pues mira, a pesar de todo, la gente olvida sus traumas y le va bien, entonces casi casi está bien que haya vivido todo eso, no. O sea, pero insisto, te muestran una persona más completa. Y insisto, esto faltó en Marilyn y creo que pudieron haber mostrado muy bien todos sus traumas y aún así mostrar los claroscuros, porque creo que la película todo el tiempo va hacia abajo, va hacia abajo, va hacia abajo. O sea, nunca hay un momento, un pico. A lo mejor por ahí con el matrimonio con Arthur Miller, ¿no? Es como un momento en el que parece que haber un repunte de emociones como hacia lo positivo, pero en general todo el tiempo va hacia abajo. Entonces, eh, vaya, creo que si entonces se quiere mostrar a la persona, tendría que haber estos momentos contrastantes. Pero no creo que los haya, porque incluso los momentos que podríamos pensar que son felices para ella, que es el reconocimiento, la aclamación por parte del público, siempre los vive desde mucha tristeza, ¿no? Em, y bueno, entonces yo digo que me falta eso para poder abonar bien a una reflexión y no nada más irnos por lo, no quiero decir fácil, pero pues por lo que llama la atención, que es esta hiperdramatización de todo lo que es ella. Oye, y más bien aquí yo te haría una pregunta que me parece muy interesante, que es, finalmente estos temas siguen siendo tratados por directores hombres, ¿no? Y por directores que siguen únicamente, pues una fórmula, ¿no? Y una construcción de lo que se imaginan que es el conflicto, ¿no? Y que a veces les falta estudio. Parece que cuando hacen la película les falta estudiar los temas, ¿no? Ya me la pagó Netflix y entonces justo, ¿no? Voy a desnudar este icono tanto física como emocionalmente y lo pongo a cuadro y que haga números, ¿no? O que se convierta en un producto que genere crítica, que genere ruido, pero que no termine de abonar a la conversación y que justo lo que creo es que faltaría eso, ¿no? Pensar si debió de haberla dirigido Andrew Dominik. ¿Tú cómo verías esta perspectiva? Híjole, me pones ahí en camisa de 11 varas, porque Porque por un lado, al hablar, por supuesto, de igualdad de género, yo creo que cualquier persona debiese de ser capaz de contar una historia con una neutralidad, sin caer en sesgos, ¿no? Y que un hombre, una mujer, una persona no binaria, quien sea, deberíamos de ser capaces de mostrar la sensibilidad y no nada más mostrar o contar las historias desde lo que nuestra propia vivencia del género nos permite. Pero esa es una cuestión muy idealista, ¿no? Entonces, como todavía no estamos en ese lugar, yo sí creo que es muy importante que sean, si no las mujeres exclusivamente quienes cuenten la vida de otras mujeres, al menos sí que tengan una voz muy importante en el decir cómo se van a contar estas historias para complementarlas. Me llama la atención que utilizas la palabra, bueno, el concepto de desnudar tanto física como emocionalmente a las personas a las que están retratando, porque creo que también una de las críticas a esto es si no se abusa un poco de los desnudos, ¿no? Y, y que si bien Marilyn, pues sí, era una figura totalmente, o más bien hipersexualizada, si de repente no recurrir mucho a los desnudos, especialmente de parte de Ana de Armas, no se vuelve a caer en lo mismo, ¿no? O sea, ni si no es un gancho para atraer miradas hacia la película y nuevamente volver a retratar lo mismo de esta hipersexualización de Marilyn. Eso te digo también que me pones en camisa de 11 varas ahí porque creo que es una pregunta que yo y que te puedo decir que con muchas mujeres feministas a veces no logramos dar una respuesta. La, el, la, el mostrar tanto los cuerpos femeninos desnudos en una película debería de ser lo más normal, ¿no? Debería de ser
pues simplemente el reconocimiento que nuestras cuerpos son iguales que las de cualquier otra persona y así como viéramos desnudos femeninos, podríamos ver desnudos masculinos sin ningún problema y sin hipersexualizar a nadie o sin espantarnos de que hay uno o de que hay el otro. Pero a veces me quedo también con la misma idea de que si no se está utilizando como un recurso para atraer más miradas, para comercializar de mejor manera el producto que se está vendiendo. Entonces, estos desnudos físicos, ¿no? Son producto de una libertad, de un discurso en donde vamos a normalizar los cuerpos de todas las personas, o son un recurso para atraer más miradas, entonces nuevamente sexualizando, utilizando el cuerpo de las mujeres como un producto. Esa es una pregunta que yo sigo sin responderme y entonces a veces me siento como, no sé, como la tía conservadora de, "Ah, están abusando mucho, ¿no? Y por el otro lado digo, no, no debería de pensar eso, porque al final es un cuerpo y no porque esté ahí tiene que estar sexualizado. Pero fíjate que yo caigo también en esa misma duda y tengo la misma contradicción, porque sí que la industria ha aumentado también los desnudos, ¿no? De los hombres en pantalla, En pero por series ejemplo, ahora. es en series, ¿no? Muchísimas series, como que la industria tomó la decisión por el público sin preguntarle al público, siento, ¿no? Y entonces decidieron que, sí, todos quieren ver más cuerpos desnudos, ¿no? De hombres y mujeres, y órale, va, ponlos. Y en realidad más bien lo que habría que preguntarse es si la historia los requería, ¿no? Tanto para hombres o para mujeres, si son necesarios o si son solamente para que el morbo genere la campaña de publicidad que requiera los viewers del fin de semana, ¿no? Entonces yo tengo la misma pregunta porque sí creo que ahora hay un uso desarticulado del recurso, ¿no? Para hombres y para mujeres, ¿eh? La verdad. Completamente. Mira, me pasa a lo mejor haciendo un poco un símil con las mujeres en la industria de la música. Cuando de repente son mujeres súper sexuales, ¿no? Entonces que usan poca ropa, que en el escenario tienen como movimientos, actitudes, comportamientos, como súper sexualizados. Y que luego la primero que se nos viene a la cabeza es pues obvio, ¿no? Porque el que no enseña no vende. Y luego dices, no, y si Pero el simplemente que eso, enseña además se le mosquea. El que enseña además se le mosquea. ¿no? O si regalas el helado, si el heladero ¿qué? Si regalas el helado, ya nadie le va a querer comprar al heladero o algo por el estilo, ¿no? Este, pero luego también viene esta parte de deberíamos de simplemente dejar que seamos, que nos expresemos como querramos, sin decir, lo estás haciendo con una agenda oculta porque eres víctima del sistema, pero nunca sabes en qué momento comienza esta libre decisión, esta liberación sexual y en qué momento es producto o resultado de las exigencias de la propia industria. Entonces, no sé, a mí hay una escena que se me hizo demasiado larga en cuanto a la exposición y no es un desnudo, es esta icónica imagen de Marilyn arriba de la alcantarilla con el vestido blanco y deteniéndose la falda. Y cuando dices, sí, ya entendimos, ¿no? Porque ahora sí que los close-ups, haciendo alusión al nombre del programa, son infinitos, ¿no? Hacia la parte baja, pues, del cuerpo de Marilyn, ¿no? Y enfocándose en la ropa interior y en la falda, y es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, híjole, em, me queda la misma duda, Ángel. Creo que sí, muy bien, no sé si muy bien, porque, insisto, no sabemos como dijiste, más bien no sabemos desde dónde viene esa necesidad. Muchas industrias muchas series, películas, documentales han recurrido ya también a la normalización del desnudo de los cuerpos masculinos. Sin embargo, creo que lo siguen haciendo desde el escándalo. O sea, creo que sigue Sí. siendo muy escandaloso y muchas veces para el público, un público que también tiene que reeducarse, ¿no? Sigue siendo incómodo ver un desnudo masculino, ¿no? O por lo general se recurre a él cuando hablamos de temáticas como homosexuales, ¿no? O bisexuales, y no desde la heterosexualidad. Pocas veces creo que se ve retratado desde la heterosexualidad.
Entonces, me quedo con la misma duda, Ángel. Y creo que ahí queda debería ser en los directores, en los productores, las y los productores y las y los directores, si no se vuelve nuevamente un recurso fácil. O, Exacto. ¿no? O sin ningún tipo de reflexión más allá de simplemente mostrar una escena de abuso sexual cruel y ya, ¿no? Porque además el Sí, abuso sexual lo muestran, o sea, cuando hay un abuso sexual, nos muestran casi siempre a la mujer, ¿no? En este caso, pues el trasero de Marilyn, ¿no? Es Pero correcto, sí. no nos muestran la otra parte. Entonces, ahí es donde me hace pensar que se vuelve nuevamente este recurso fácil para atraer las miradas hacia utilizando los cuerpos femeninos o de las mujeres como algo deseable de ver. sí, Sí, porque no hay un proceso de edición realmente, ¿no? De decir, esto está aportando, está contribuyendo a contar algo más allá de mostrar un cuerpo desnudo, ¿no? Creo que un problema de la película sí es de edición. Hace un ratito ya se mencionaba, es una película de 2 horas con 46 minutos y sí le vendría bien un poquito de edición y creo que podría seguir pues proponiendo lo mismo, pero en menos tiempo y con más impacto incluso, porque sí, sobre todo los últimos minutos, coincido por completo en que esto ya es un poco el tener la herida y seguirla machacando, ¿saben? O sea, es como vamos a seguirle dando ahí. Entonces, sí, esa parte creo que no era tan necesaria. Ángel, perdón, te interrumpí. no, 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 para nada, Andrés. De hecho, justo ahorita que lo decían, la película empieza, ¿no? Con la madre también en un desnudo, que ahí fue cuando dije, como esto ya es un recurso, o sea, arranca con un recurso sobreexplotado porque la madre está atrás en el incendio y ella está en un desnudo que finalmente tampoco termina de transmitirme absolutamente nada, ¿no? Y ya después, pues viaja a lo largo de toda la película, Ana de Armas mostrando el cuerpo, pero no siempre como, no me parece tampoco como un recurso que valga la pena. Y a lo que voy es que este blowjob tan polémico que hace, ¿no? O que esta felación que compete con John F. Kennedy se vuelve el centro de las críticas de muchísimos de los críticos, ¿no? Que dicen como es una de las escenas más fuertes de la industria. Y ya ponerlo así, pues obviamente para mí sí significa que había un estímulo para generar esa escena, ¿no? Que era traer una mirada de la crítica, ¿no? Que también te permitirá de alguna manera, y es una pregunta que de verdad me toma mucho tiempo de pronto darle vuelta, porque no lo logro resolver, que si son tomas que de pronto son realizadas para que nos lleve a estrenarla en algo como Venecia, ¿no? Que finalmente también Claro. son festivales que están exigiendo de pronto que el cine tenga otro tipo nuevo de estímulos y que esos estímulos se han convertido en ecuaciones, hay que decirlo abiertamente, en agresiones, ¿no? Para que entonces funcionen. Yo te diría, por ejemplo, que en ese caso hay un director muy polémico mexicano que en algunos casos le he dado la duda y en otras creo que también ha sido algo sobreexplotado, que es Carlos Regadas, que justo en su cine la sobreestimulación ha sido tomada como una reacción en Cannes muy importante, ¿no? Y también ha tenido estas escenas de relaciones, de sexo entre personas adultas, o sea, una sobreestimulación que no sé si a veces siempre está justificada. Pero bueno, volviendo a Bloom, sí creo que estas escenas, pues le permiten o le dan la puerta o la llave un poco también a que el Festival de Cine de Venecia le abre y le diga, vente, estrena, ¿no? Me parece que está yendo por ahí también. Sí, creo que sabe muy bien cómo irle jugando a ciertas cuestiones de la industria, porque digo, al final es una de las películas de las que hemos estado hablando más, que seguro seguiremos hablando, sobre todo si, pues como se espera, esté presente por ahí en las temporadas de premios eh, por el trabajo de Ana de Armas. Y creo que además esta escena que tú puntualizas todavía se vuelve más fuerte porque es entre Marilyn y John F. Kennedy, ¿no? Que también nos deja ver otro lado de John F. Kennedy que quizás pues no habíamos visto o no queríamos ver. Completamente. Por eso les decía que
que también me encanta un poco que no toda la vida de Marilyn, que eso sí se lo aplaudo, no todo el retrato de Marilyn se hace a partir de esta figura alrededor de John F. Kennedy, porque entonces también ¿cuántas veces no tenemos la imagen, ¿no? De la rompehogares, ¿no? Y de la mujer que le puso el pie y que hizo sufrir a Jackie Kennedy. Y ojo, tampoco estoy diciendo que no haya sido verdad. O sea, al final, tampoco se trata aquí de santificar a Marilyn, ¿no? Por eso te decía hace ratito que el mostrar claroscuros tampoco significa pues ya no hacer una reflexión sobre sus traumas, sobre las violencias, sobre las propias violencias que ella ejerció, ¿no? O sea, a lo mejor también en contra de Jackie Kennedy, ¿no? Pero, o sea, que si haberlo mostrado en claroscuros no creo que tendría que acabar ay, bueno, qué bonito, al final todo salió bien, ¿no? O sea, al final la gente también tiene finales trágicos, ¿no? Y haber mostrado lo bueno y lo malo no quita que un final trágico sea posible. Pero esta escena de JFK, lo que sí creo que relata o que hace bien es, la verdad es que me pareció ahí sí fíjate Ángel que fue de las que menos me escandalizó, porque aunque es medianamente gráfica, creo que retrata muy bien lo que sí puede ser una, una felación como un acto de sumisión. Ojo, no estoy diciendo que todos lo sean, no solamente estoy diciendo que sí es de una de las formas de violencia sexual que traen alrededor muchos discursos sobre el poder y sobre la sumisión. Y se me hizo interesante de esta escena fue un John F. Kennedy totalmente despersonal, o sea, que despersonalizaba a Marilyn, ¿no? Ujú. E incluso Eso es lo fuerte, inclu- porque ella va con esta expectativa como media inocente de, ay, el presidente, no sé qué, qué lindo, qué mono, y él la trata como un objeto. O sea, le da lo mismo que sea Marilyn Monroe o que fuera alguien más. claro, y que incluso, pues, ella la pasean como este objeto frente a todo el staff del presidente y la ven salir Claro. derrotadísima, ¿no? O sea, como ya el objeto usado, ¿no? Exacto. este, Sale, ¿no? De regreso y todo el mundo la ve así. E incluso una escena donde no hay nada de privacidad, porque atrás está, o sea, en el cuarto de al lado con la puerta abierta está el servicio secreto. De hecho, John F. Kennedy está en una llamada donde nos dan a entender que todo lo que pasó se escucha incluso a través de la llamada y todo el mundo normaliza. ¿No? Pues porque es el presidente y puede hacer lo que quiera. Entonces, a mí esa escena, en términos de cómo el abuso sexual trae una cuestión de sumisión y, 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 mm, y, y la manera en que lo lleva a cabo lo que busca es reposicionar o refrendar el poder que tenía el abusador en este caso, me pareció muy bien relatada, la verdad, ¿no? Y la mirada de Marilyn, que es, pues estoy haciendo algo, pero sin ningún porque lo está haciendo ella, ¿no? O sea, si bien ella es la víctima también, pues ella está teniendo un papel, entre comillas, activo, eh, sin ninguna presencia en el momento, ¿no? Completamente en otro lugar y sin entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ni por qué La lo está haciendo. confusión, Así es. es la confusión total, ¿no? Esta cara de no acabar de entender qué está pasando, qué está haciendo, como que se deja llevar por el momento, pero no lo ha asimilado en realidad, ¿no? Y es que es durísimo. Este momento creo que emocionalmente para nosotros como espectadores es de gran impacto por el hecho en sí y por quienes están involucrados en el hecho. Completamente. Y que o que tendría que ayudar a desmitificar también un poco la figura de JFK, ¿no? Claro, Me encanta cómo lo manejas porque sí, la normalización en la industria por muchos años estuvo presente, ¿no? Y me lo trae, no, no lo había pensado, la verdad, sí, sí, qué bueno que me traes el concepto, pero sí estaba muy normalizada
hasta el día de hoy en la industria que los hombres incluso en el set, ¿no? Llevaran un papel de control. Y ahorita, ¿no? Ya es como de, no, es que no tiene por qué ser así la industria, ¿no? No tiene por qué ser así en lo absoluto, sino que podemos generar un cambio y podemos repensarla por completo, ¿no? Y entonces decir como, pues hay que generar otra vez los espacios, políticas, formas, estructura, y si se tiene que empezar de cero, que se empiece de cero, ¿no? Pero sí existía una normalización en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos de estas actitudes, ¿no? Pues es que si quiero ascender tengo que, ¿no? Y es muy interesante que ahorita sí ya se está replanteando que eso bajo ninguna circunstancia tiene que estar presente. Oye, Ángel, y en esto que dices, ¿no te parece entonces que yo creo que, bueno, déjame replantear mi pregunta slash aportación? Todas y todos sabemos que Marilyn, por supuesto, no era esta figura, más bien no sé si todas y todas, estoy generalizando, pero eh, se sabe que Marilyn era una figura icónica, ¿no? O sea, un sex symbol y una estrella o el comienzo de lo que es estas grandes estrellas de su época. Y creo que es bastante bien conocido también que no era nada más esta figura de la felicidad que ella mostraba como la querían mostrar ante el público. Entonces se sabe de los claroscuros de la vida de Marilyn, a lo mejor no al grado como lo representa esta obra, como insistimos, pues no está basado en hechos reales en su totalidad, no hay una gran parte de ficción, pero sí, ya era muy conocida la historia de Marilyn, esta reflexión alrededor de si la industria eh, tiene que cambiar a partir de los abusos que ha cometido en contra de muchas personas, no nada más en contra de las mujeres. ¿No hubiera sido a lo mejor importante ya no retomar la historia de Marilyn para generar esta reflexión y a lo mejor agarrar otro personaje, crear uno nuevo para esta reflexión? Porque eso es un poco también de lo que se le critica, ¿no? O sea, pobre mujer, ya déjenla descansar. ¿No crees que se pudo haber contado y generado esta reflexión, incluso retomando a Marilyn como un elemento, pero a partir de otra historia que no fuera la de la propia Marilyn? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, es una excelente reflexión de hasta qué momento debemos de parar, ¿no? O dónde llegará el pico de estas biopics en las que tenemos que ver este nivel de sufrimiento y en este caso en particular, hasta dónde vamos a llegar como industria con películas donde victimizamos a la mujer y entonces la mostramos a este icono hasta el sufrimiento final, ¿no? Si ya sabemos lo que es Weinstein, si ya sabemos lo que son varios de los productores en Hollywood, si ya sabemos lo que ha pasado con Kevin Spacey, si ya sabemos con muchos personajes que ya sabemos que han sido abusadores y que entonces quizá habría que preguntarse, aprovechando una moda para volverlo a mostrar, ¿no? Y entonces ya hay ese sobreestímulo de la industria, habrá que ver en qué momento la audiencia se cansa, porque si algo sí me consta es que la audiencia se cansa, ¿no? Y así como de pronto de las biopics llegará un momento en que toquen un pico y empiecen a caer, le ha pasado a las películas de DC, a las películas de Marvel, entonces va a llegar un momento en que ese sobreestímulo va a terminar. Y ahorita que lo preguntabas y que me traes una muy buena pregunta, justo, pues la ceremonia de la academia, ¿no? Del año pasado traía un momento de la vida de Diana Spencer, dirigida con Pablo Larraín, y nos mostraba otra forma, ¿no? De ver a la propia Diana, que también la seguimos sobreexplotando como figura, y que cada año, ¿no? Otra vez hay que darle vuelta, y aguanta porque se murió la reina y van a venir Reina y Diana van a venir otra vez como una moda, muy probablemente, ¿no? Y por ahí ya, pues vinculado a Carlos, que es el personaje que ahorita, digamos, está en el foco de la atención, pero entonces vendrán otra vez a hablar de la reina, de Diana y ahora Carlos, ¿no? Una rachita más, ¿por qué no? Porque la industria lo pide, porque en teoría el público lo pide, que la verdad es que nunca sabemos si lo pide o no el público, porque a veces lo decimos con clics, ¿no? Con cuántos clics tuvo, cuántas reproducciones tuvo.
Así es como lo estaríamos midiendo en realidad, ¿no? ¿Qué tanto le está gustando al público? Y es muy curioso, pero justo una revista que se llama GQ, que saca del top 10 de Netflix, cómo le fue a Blonde en esta primera semana, en el gran estreno, en el terreno de Estados Unidos y Canadá, pues no gana el primer lugar, ¿no? No gana el top 10, ¿no? Se queda en el segundo. Ya a nivel mundial, sí la película fue top 1, ¿no? Pero en Estados Unidos y Canadá al menos, sí nos marca que pues qué bueno que se estrenó Marilyn, pero pues no fue el gran atractivo del fin de semana, ¿no? Siguió antes otra película. Obvio, tomo mis reservas porque la verdadera semana importante de esto será esta que viene, esta segunda semana, que ya se hizo el de boca en boca y ya todos hablamos de Marilyn, y habrá que ver si en esta segunda semana pues se vuelca esa audiencia. Pero si no se vuelca, quiere decir que no estamos tampoco, o que ya la audiencia tampoco está tan feliz con estar viendo estos estímulos de biopics, ¿no? Habrá que ver cuál es el resultado. Claro. Sin duda. Y que sigue en la conversación, pero ya cayó a la posición número 6 en México, por ejemplo, ¿no? Por Y ejemplo. que quizás la pregunta va a ser si la conversación se traduce en views o no, Exacto. Y porque eso fíjate, también puede pasar, ¿no? Claro. fíjate, Ángel, que ahorita que decías esto, entonces me sale una respuesta a un poco a la pregunta que me planteabas. Creo que pueden ser una película dirigida por un hombre sin ningún problema, pero si lo que se trata de demostrar aquí es el abuso, creo que las víctimas tendrían que tener voz. Y no estoy tan segura, pues esto me aventuro a decirlo sin saber más, ¿eh? Pero que víctimas de abuso aquí no han a lo mejor expresado cómo sí se vive el abuso, ¿no? Entonces, puede que desde la ficción se esté pensando cómo vive una víctima el abuso y qué le ha generado en qué le genera y si la atormenta toda su vida o si eso esto claro que pasa, ¿no? Muchas de las víctimas, sobre todo de abuso sexual, es algo que llevan consigo toda su vida, pero si está presente todo el momento. Entonces, eh, yo me pregunto también en aras del movimiento de Me Too, ¿y las víctimas de ahora dónde está contada su voz, ¿no? Entonces, si no valdría la pena retomar historias un poco más actuales para generar estas reflexiones y para darle voz a las víctimas y para así demostrar desde el punto de vista de las víctimas cómo se vive el abuso, cómo se lidia con el abuso y con los traumas durante toda tu vida y cómo te van moldeando. No por ello dejar de voltear a ver a muchas mujeres que lo sufrieron en una industria que hasta el momento lo normalizaba, pero que a lo mejor ya no es ahí donde tiene que estar la reflexión. Este, y que a veces en retomar y retomar estos, hasta el cansancio, estos ejemplos de otras figuras que ya no están con nosotros, eh, pues podría dejar silenciada a muchas víctimas que hoy en día siguen viviendo estas violencias o que siguen viviendo las consecuencias de estas violencias. Y por ahí entonces creo que sí habría que dejar descansar algunos íconos, no por ello olvidarles ni olvidar los abusos que sufrieron, ni dejar de desmitificarles, pero no olvidar que esto se sigue viviendo y que habrá muchas otras víctimas cuya voz tiene que ser escuchada. Yo totalmente de acuerdo. Y ahí marcaría nada más una pautita, claro, porque sí me gusta siempre quedarme en cualquier conversación con algo positivo. Y sí es, bueno, me quedo con muchas cosas positivas, pero una que voy a remarcar, ¿no? Que es, estamos ahorita hablando de la industria en Estados Unidos, ¿no? De lo que está haciendo Estados Unidos. Pero Latinoamérica está tomando sus decisiones, Europa está tomando sus decisiones, Asia estará tomando algunas decisiones también, ¿no? Muy en específico. Y en ese aspecto te diría, por ejemplo, que en México sí hay películas que están dirigidas, fotografiadas, producidas, eh, diseñadas sonoramente por mujeres, donde la directora mujer dijo, es que si no la fotografía una mujer no va a entenderme al momento de hacer la película y no va a entender al personaje cuando estamos hablando de mujeres, ¿no? Y me pareció un ejemplo muy válido en un México que sí tiene un problema muy duro en temas de violencias y que de pronto el cine
tome esa bandera y Tatiana Hueso, que es esta directora, diga no. Y luego que Señas Particulares, que es otra película mexicana que también te recomiendo que le eches un ojo, también con ese concepto, ¿no? Y que ahora digan como, pues va a ser una película que no es que no quedamos a un hombre en el set, porque sí había hombres, había en muchas otras de las partes que componen el staff de una película, había hombres, pero sí estos puestos donde la mirada tenía que ser retratada por una mujer, porque solamente una mujer iba a entender cómo era sufrir el personaje de una mujer, ¿no? Y eso lo rescato yo mucho de la industria, ¿no? Que esos temas están vigentes, se están poniendo en la conversación, y que sí se está preguntando que si se trata de una temática de una mujer, tiene que ser contada por las mujeres, ¿no? E incluso hay conversaciones tan interesantes en la industria en México que ya, por ejemplo, se preguntan, no sé si ustedes han tenido alguna vez o han escuchado cómo hacerse una escena de desnudos en un set, ¿no? Entonces, la escena de desnudos normalmente se queda el director, se queda el productor, se queda el fotógrafo y se queda el DIT o el que lleva el control de la imagen que está entrando desde la cámara. Y preguntaban, pues es que ya no deberían de haber escenas de desnudos donde solamente están 4 hombres y una mujer que se está exponiendo a esos 4 hombres, ¿no? Entonces, ¿dónde está el acompañamiento? ¿Cuál va a ser la mujer que acompañe? ¿O dónde estará la mujer que proteja a la actriz, ¿no? Que de alguna manera la acompaña en el proceso. Y creo que son preguntas válidas, ¿no? Más allá de que si de pronto las experimentemos, que no las experimentemos, que la industria se vaya a convertir en otra cosa completamente, la pregunta es válida, ¿no? La hipótesis es válida y eso es lo que yo creo que hay que rescatar de lo que está haciendo bien nuestra industria, ¿no? Al menos la nuestra está tomando cuestionamientos de ese tipo. Ya que vaya a cambiar, no lo prometo, pero los cuestionamientos ahí No, están, ¿no? Y eso es muy importantísimo. importantes porque además es un poco como decía hace rato, la historia la debería ser capaz de contar, debería ser capaz de contarla cualquier persona independientemente de su identidad de género, de su sexo, sin ningún tipo de sesgos y con una sensibilidad tremenda hacia lo que está tratando de ilustrar o de narrar en una película. Pero como todavía no estamos en ese momento, se tienen que tomar ciertas acciones que en este momento son de equidad para llegar hacia la igualdad, ¿no? Y como dices, bueno, en algún momento y yo sueño con que ese momento llegue, por supuesto, en no mucho tiempo, el hecho que una mujer esté desnuda frente a cuatro hombres en el set y se queden nada más solos, debería de ser No, garantía de que nada le iba a pasar y de que no debería de haber incomodidad, ¿no? Que la presencia de una otra figura femenina ahí no fuera necesaria, pero como no estamos en ese momento, entonces se tienen que tomar estas acciones para garantizar o que la historia se cuente desde la perspectiva que debe ser o... o para garantizar el bienestar, la comodidad y la integridad, en este caso, como decías, de la mujer que va a exponer su cuerpo frente a un grupo de hombres. Entonces, como todavía, y muchos dirán, ven como si quieren un trato preferencial. No, no es preferencial, es que como las condiciones todavía no están parejas, el piso todavía no está parejo para todas y todos, se tienen que tomar soluciones que allí logren nivelar de alguna manera el piso, ¿no? Yo me sumo a esta petición, creo que viene por ahí Woman Talking, que dije Sally, protagonizada por un grupo de mujeres basada en hechos reales, que justamente es un grupo que, bueno, pues lamentablemente fue víctima de abusos en la comunidad y creo que esto va a abonar mucho a lo que Clara justamente mencionando, ¿no? A mujeres hablando desde su perspectiva, dirigidas por una mujer, contando pues esta lamentable experiencia y después buscando cómo lo van a solucionar y cómo lo van a detener, ¿no? Entonces, bueno, creo que sin duda es un tema que nos tendrá platicando más adelante y bueno, como Blond y Rubia nos tiene platicando ya mucho ahora mismo y durante semanas y seguro lo seguirá haciendo más. La verdad es que yo quiero agradecerles. Clau, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario final? Gracias, Carlos. Pues a lo mejor a la audiencia que vea esta película, invitarles
a que se cuestionen un poco quién era Marilyn más allá de del retrato que nos presenta de manera limitada esta película. Creo que a mí personalmente no es que me haya disgustado la película, me parece incompleta, me parece que le falta mucho en términos de la reflexión de las violencias y cómo las víctimas las viven y las experimentan en esta industria, pero también cómo las víctimas son mucho más que víctimas en su vida diaria. Creo que esa reflexión falta, pero una película, la verdad, la fotografía maravillosa, la actuación y lo que te hace sentir Ana de Armas es impresionante. Y también la invitación a, bueno, en este caso Ángel, a la industria, ¿va? A que dejemos de generar a lo mejor contenidos que a veces caen en lo fácil, ¿no? En el gancho fácil para atraer más públicos. Y si queremos hablar y traer estos temas tan fuertes a la mesa, mostremos un panorama un poco más completo sobre el tema que no nos haga seguir revictimizando a las víctimas eternamente. Entonces, la recomendación yo creo sería ver la película con una mirada crítica, sabiendo que no es fiel a la vida de Marilyn, que es una ficción, y que falta complementar quién es Marilyn para entonces sí poder ejercer una reflexión por completo de quién era ella, lo que representa para la industria y cómo logró vencer muchos obstáculos y no toda su vida fue determinada por sus traumas. Logró salir adelante y eso también creo que habría que reconocer solo a Marilyn. Gracias, Charlie. Muchas gracias, Clau. Clau, si la gente quiere encontrarte en alguna red social, ¿hay alguna que Es, sí, deban seguir? ¿Dónde te estoy encuentran? en Twitter como Clau-Twittig, así como mi apellido, pero como con una T al inicio, como si fuera Twitter, pero mezclado con con mi apellido. Ahí a mí me encanta hablar de temas de feminismo, defensa de los animales y temas políticos. Me fascina porque además soy politóloga de formación. Muchas gracias, Clau. Bueno, pues ahí está Gracias. abierta la puerta para seguir en conversación. Ángel, ¿algún último comentario? Yo creo que yo no voy a exceder mis palabras, más bien me sumo a lo que menciona Clau, que está perfectamente bien dicho, y a ver la película con una visión crítica, sin duda, no podemos solamente seguir consumiendo productos como si pasaran las horas frente a nosotros sin reflexionar alrededor de ellos. Y invitarlos también a que, así como vimos esta versión de Netflix, le echen un ojito a la serie documental de CNN sobre Marilyn, que se llama Marilyn Reframed, y que habla de los éxitos de Marilyn, ¿no? Entonces, hay que enseñarnos también a que hay que ver una versión y buscar e investigar de los temas. No está de más, la verdad. Muchas gracias, Ángel. ¿Dónde te encuentran? Yo soy muy de Facebook, la verdad, todavía soy de la muy vieja escuela, pero Ok, Ángel BG en Facebook, y ahí están tratados y ensayos que luego escribimos en Facebook, casi, casi. Pero sí, y ahí me encuentran, seguro. muchas gracias, Ángel. Aprovecho también para agradecerle a San Bravo que nos estuvo apoyando pues aquí operando todo. Me sumo a esta petición para que la gente conozca a Marilyn también a través de su legado, a través de su obra. En este mismo canal hay por ahí ya un top 10, pero bueno, por mencionar, hablamos hace un ratito de Una Eva para dos Adanes, está La Comezón del Séptimo Año, Los Inadaptados, Nunca Fui Santa, Niágara, El Príncipe y la Corista. La verdad es que es una actriz con una carrera ya me está, poco más de una década, pocas películas, poco más de 20, pero tiene un legado bastante importante y una trayectoria impresionante. Y véanla no nada más en las comedias, donde está espectacular, pero también era una buena actriz dramática. Les agradezco mucho, Ángel, Claudia, Sam, a quienes nos han acompañado. Por favor, no se olviden de comentar este video, que seguro habrá mucho más que seguir comentando. Desde luego, como bien se dice en todos estos videos, de darle like, de compartir, y desde luego, si no se han suscrito a este canal, pues dejen caer ese dedito por ahí. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro close-up.
Nos vemos. Bye. Gracias, Carlos. Gracias, Bye, Ángel. Dani. Bye, claro.